Bienvenidos al seminario de titulación. Soy el profesor Gabriel Rangel Vargas. En esta ocasión vamos a hacer una revisión ahora distinta de lo que es la ciencia, qué es la investigación, qué tipos de investigación existen y sobre todo la forma en cómo podemos ir construyendo el conocimiento. Si recordamos en sesiones anteriores, hemos revisado ya los distintos enfoques mediante los cuales se ha venido construyendo el conocimiento. Hemos hablado ya del positivismo, hemos hablado de la hermenéutica, hemos hablado de la dialéctica, del racionalismo crítico, y no solo eso, sino que además hemos presentado de manera muy breve el desarrollo del conocimiento. Hemos separado entre el conocimiento empírico, del conocimiento científico, hemos hablado del conocimiento objetivo, del conocimiento subjetivo. Hemos planteado la dicotomía en que existe entre un hombre o un investigador neutro y uno actuante. Hemos puesto en la mesa de discusión que para poder elaborar nuestra investigación, esta necesariamente implica que nosotros estamos asumiendo una filosofía. Estamos reproduciendo una filosofía de la sociedad. Y que el conocimiento que nosotros hemos estado aprendiendo, hemos estado afinando a lo largo de esta maestría, es parte de un universo de conocimientos en donde hay disciplinas. Y que esas disciplinas las podemos dividir en dos. Podemos hablar de que hay, por un lado, lo que se llama el conocimiento duro, y por otro lado, lo que se le llama las ciencias sociales o las ciencias naturales. Esta forma de cómo concebir el conocimiento es lo que nos permite ubicarnos en dónde estamos trabajando, cuál es el papel que nos toca a nosotros desempeñar. Sabemos perfectamente que nosotros estamos ubicados dentro de las ciencias administrativas. Sabemos que lo que buscamos es que una empresa, independientemente de su tamaño, si es micro, pequeña, mediana o grande, independientemente de su origen, si es de capital nacional o de capital extranjero o pública, independientemente si esta empresa genera una cantidad enorme de actividades, ya sean agrícolas, ya sea de silvicultura, ya sea de pesca, de ganadería, ya sea de industrial, en donde puede haber industrias textiles, industrias de alimentos, industrias automotrices, o aquellas actividades que se dedican a comerciar o a vender eso que produce o que transforma la manufactura, eso que recogemos de la naturaleza a través del concepto agrícola. Independientemente de cuál sea la actividad, nosotros lo que buscamos es que las empresas funcionen adecuadamente y que ese funcionamiento tenga criterios para poder medirlas y que esa forma de medir la hemos llamado o le hemos estado dándole un nombre. Hemos hablado de eficiencia o se habla de competitividad como conceptos básicos para decir si una empresa es exitosa o no es exitosa. También sabemos que el funcionamiento de estas empresas depende de factores internos y de factores externos. Que la habilidad que tenga el empresario para resolver los problemas que ésta va teniendo en la medida en que va funcionando la empresa, va interactuando con otras y va convenciendo al consumidor, depende de su cultura, depende de sus conocimientos, depende de su capacidad de cómo abordar los fenómenos de manera sistémica, en donde ese sistema tiene una estructura que está constituida por una multitud de factores y que esos factores los hemos mencionado con anterioridad, nos estamos refiriendo no solamente al lugar donde se localiza la empresa, no solamente es las instituciones en las cuales va a proveer o va a gestionar sus intereses, sino también depende de los sistemas de comunicación,
del sistema de transporte, del sistema financiero, del sistema político, de la cultura, del crecimiento poblacional, de la forma en cómo las empresas se aglomeran en el territorio, ya sea a través de parques, a través de corredores, a través de distritos. Sabemos que en esa forma de aglomerarse, las empresas generan conocimiento que no existe en otros lugares. Observar toda esta multitud de factores y otros más de manera sincrónica, complementarias, como si fueran pequeños niveles, distintos niveles, pero todas relacionadas e interrelacionadas, es lo que le va a permitir al empresario obtener destrezas, habilidades que no puede tener en otro momento. Es decir, aquel empresario que logra ver esto de manera sistémica es lo que le va a permitir ser o separarlo entre un empresario innovador, un empresario conservador o un tradicionalista. La forma en cómo asuma esos retos depende de algo muy sencillo. Depende del conocimiento o del grado de conocimiento que la sociedad a lo largo de muchos años ha venido construyendo y las ha venido poniendo al servicio de los individuos y que ha sido transmitida a través de las instituciones. De las instituciones, efectivamente, de educación, tanto privadas como públicas. Pero también sabemos que ese hombre, ese individuo en sociedad, también aprende a través de la experiencia propia, de los errores de los demás, y que toda esta forma en cómo aprende es lo que va a ir, de alguna forma, definiendo sus derroteros, lo va a ir proyectando, va a ir definiendo sus utopías, sus alcances, sus fines. Todos estos elementos están de alguna forma delimitados, están influidos por el desarrollo del conocimiento. Sabemos que ese conocimiento es un conocimiento que ha venido siendo elaborado y reelaborado desde que el hombre surge, desde que el hombre está por primera vez en el faz de la tierra. Desde ese momento el conocimiento es un conocimiento acumulado, es un conocimiento hereditario, es un conocimiento que se va a ir sociabilizando de maneras distintas y que va a llegar a nuestros individuos actualmente, a la sociedad moderna, como información. Información que en un primer momento veríamos que pudiese ser simplemente eso, un conjunto, un cúmulo de datos, de información, que algunas les llamamos teorías, que algunas otras les estamos llamando enfoques, paradigmas, que hay métodos distintos para abordar las cosas. Y a veces es tanta la cantidad de información en distintos planos que por lo regular un estudiante tiende a desesperarse, agota rápidamente su paciencia porque encuentra que hay un mar de información y no sabe cuál de esa información es la que le va a permitir realizar el mejor trabajo que le permite finiquitar una responsabilidad académica, pero que además le permita una superación personal. Este seminario lo que busca efectivamente en toda esta discusión es ayudar a remar en este continente, diríamos así, con grandes yacimientos de agua, de conocimiento, de teorías, de formas de cómo abordar las cosas, que nos permita ir construyendo una noción de realidad, por cierto, distinta entre cada uno de ustedes que conforman este grupo. El seminario de titulación, por eso ha insistido que es importante que desde la primera clase tienen que haber definido el protocolo de investigación. ¿Qué es lo que quieren estudiar? ¿Cómo lo quieren estudiar?
¿Para qué lo quieren estudiar? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Cómo piensan abordarlo? ¿Con qué información y a dónde tienen que acudir para poder obtener la información necesaria? Una información que no es conocimiento, sino información. Se convierte esa información en conocimiento en la medida en que se organiza, se sistematiza y que además permite no solamente describir los problemas, sino que además explicarlos. Y en esa explicación identificar cuáles son los déficits del conocimiento, cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Y frente a ellos, la habilidad, la creatividad para poder diseñar estrategias de solución. Estos elementos es lo que debe ir en el protocolo de investigación. Este protocolo de investigación es la base, es el soporte que nos va a permitir nadar en este mundo de conocimientos, de corrientes, algunas de ellas contradictorias, algunas de ellas sobrepuestas una tras otra, pero lo que vemos en realidad es esa ansia que tiene el ser humano por tratar de comprender el mundo, un mundo que le permita satisfacer sus necesidades. Y sabemos que hay dos tipos de necesidades, las necesidades básicas y las necesidades, diríamos, de lujo, pero que ambas van definiendo al ser humano, en la modernidad, lo van proyectando. En ese sentido, el protocolo representa el mejor instrumento que nosotros podemos elaborar en 2 semanas, que es nuestro reto, de cuál va a ser la problemática, la dificultad que vamos a tener en las próximas semanas para poder concluir un producto que nos permita obtener un título. Lo importante no es el título, lo importante es el conocimiento, lo importante es la habilidad y la destreza que tengo yo para explicar, para organizar, para sistematizar y para decidir. Sabemos que si esto lo hacemos cotidianamente a una velocidad tal, esto nos va a posibilitar tener más oportunidades, no solamente en el mercado de trabajo, sino sobre todo oportunidades para que nuestras empresas puedan ser empresas innovadoras, creativas, que estén siempre por delante de muchas otras empresas. En ese sentido, podemos decir que el problema fundamental que nosotros nos vamos a enfrentar es el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema, en donde está el marco teórico, en donde está prácticamente todo el estudio de prefactibilidad, donde están las estrategias y las conclusiones, hasta entregar un documento íntegro, que además cada uno de los temas estén relacionados y correlacionados uno con respecto a los otros, es el reto que nosotros tenemos para poder no solamente obtener un título, sino sobre todo para poder aplicar, para poder expresar libremente, audazmente, todos esos conocimientos que hemos aprendido en la maestría. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es un documento que exprese nuestra propia conformación, que exprese nuestra propia formación académica. En ese sentido, podemos decir varias cosas. Podemos decir que estamos hablando nuevamente de nosotros, este es el investigador. Este investigador tiene por fuera una realidad. Hay una realidad. A esta realidad le vamos a llamar una realidad material. Nos estamos posicionando bajo una visión dialéctica. Esta realidad material está integrada por muchos factores. Aquí encontramos un conjunto de actividades económicas: agricultura, silvicultura, pesca, ganadería, industrias de papel, industrias de juguete, comercio al mayoreo, al menudeo, servicios profesionales, servicios financieros. Todas las actividades están en este concepto.
Y que sabemos que para que estas actividades económicas se tengan que desarrollar, el hombre se organiza. Y esa organización le permite generar un conjunto de instituciones. Instituciones por medio de las cuales gestiona estas actividades que le permitan permanencia, continuidad, pero sobre todo que le den al hombre algo que necesitan: certidumbre. Certidumbre bajo la propiedad privada, bajo los derechos, en donde las instituciones se lo garantizan. Y para eso las instituciones necesitan crear, o sea, el hombre necesita crear un conjunto de leyes y normas que regulan esas instituciones, que otorgan, ¿sí?, las condiciones para desarrollar estas actividades económicas. Debido a que en este lugar, que le vamos a llamarle territorio, existe un uso del suelo. Un uso del suelo que está regulado por un conjunto de instituciones, en donde le va a permitir a este individuo decir en qué lugares y en qué no poner una empresa. Además, encontramos que este conjunto de instituciones y esas relaciones entre los individuos en la sociedad va a generar un conjunto de cultura, mitos, tradiciones, que va a ser la diferencia entre un individuo estadounidense, de un mexicano, de un canadiense, etc. Y que además sabemos perfectamente que este individuo en esta sociedad, con este nivel cultural e institucional, necesita transmitir todos sus conocimientos. Y para ello necesita desarrollar la comunicación. Además de esto, este individuo necesita trasladarse a los distintos mercados, a los distintos lugares en donde la población se está concentrando, y necesita desarrollar el transporte. Además de eso, sabemos perfectamente que este individuo, al producir estas actividades económicas que generan un conjunto de bienes y servicios que van a ser llevados al mercado para que sean intercambiados entre ellos y satisfagan sus necesidades, él necesita desarrollar los medios de pago. Y los medios de pago implican necesariamente el desarrollo del sistema financiero. Entonces van apareciendo las finanzas, ¿no? Las finanzas como una forma que va a permitir aceitar todos estos factores en donde el hombre está interactuando en esta realidad para poder satisfacer sus necesidades. Además, para que esta situación pueda irse desarrollando, para que el hombre transite, diríamos, de la prehistoria a la historia, para que llegue a la modernidad, al concepto del progreso, el hombre va dotando de infraestructura a este territorio, a esta realidad. Entonces hablamos de puentes, de carreteras, de luz, de agua, de drenaje, etc. Y entonces hay un desarrollo de la infraestructura que va a permitir entonces el desarrollo de las ciudades. Van apareciendo las ciudades, va apareciendo una sociedad cada vez mucho más compleja, donde los gustos y las preferencias de este individuo van modificándose. Por lo tanto, el conocimiento que tiene de esta realidad es un conocimiento cada vez más complejo. Este conocimiento complejo implica que el individuo puede explicar esta realidad a partir de conocimientos parciales. Y entonces aparece la ciencia política, aparece la economía, aparecen las finanzas, aparece la administración, aparece la geografía, en fin, aparece un conjunto de disciplinas que el hombre necesita desarrollar para explicar esta realidad compleja, en donde cada uno de estos elementos, ¿sí?, están interactuando recíprocamente en distintos planos. Esto lleva entonces que este individuo, ¿sí?, que quiere ser un individuo
actuante en la sociedad y que quiere construir una empresa que es una unidad económica socialmente constituida bajo la figura de una sociedad mercantil, que constituye una empresa, encontramos que esta empresa está sumergida en un contorno externo que no puede controlar el empresario, pero que sí lo tiene que explicar, sí lo tiene que entender, porque además este es el espacio donde él va a interactuar. Entonces encontramos que en esta lógica hay efectivamente una unidad en el desarrollo de este conocimiento. Porque este conocimiento que encontramos aquí no es un conocimiento cualquiera, es un conocimiento que a su vez lo podemos dividir en dos, en el conocimiento científico y en el conocimiento empírico, en donde el hombre tiene dos formas de explicar esta realidad. Por un lado, a través de su subjetividad, es decir, a través de sus ideas, de sus propias percepciones, y a través de la objetividad, de lo que realmente ve, de lo que realmente puede comprobar, de lo que realmente puede explicar. Entonces, a través de este hombre, que es un hombre dialéctico, que es un hombre integral, que tiene que explicar esta realidad compleja, en donde hay dos niveles que están interactuando y que hace entonces elaborar y reelaborar el conocimiento, que estar transitando de lo empírico a lo científico, estar navegando para ir construyendo explicaciones, aparece una idea o aparece la necesidad de construir entre ambas un conjunto de teorías. Teorías que van a explicar estas formas de interactuar, estas formas de funcionar entre cada uno de ellos, que le va a permitir al hombre tener un conocimiento mucho más preciso, mucho más específico de las cosas. Ese conocimiento específico es lo que va a llevar a algo más importante. Va a llevar a que el hombre pueda manipular la materia a partir de conocer sus propiedades. Y esto le va a permitir entonces ir desarrollando no solamente al individuo, sino también a la sociedad, a partir de que va modificando la cultura, va modificando las instituciones, va modificando las formas de pagar, la forma de hacer las transacciones, la forma de distribuir sus productos, en fin. Y para esto, entonces, la teoría es uno de los elementos que él tiene para poder aprender esa realidad compleja. ¿Pero qué es la teoría? La teoría deriva del griego teoría, que significa observación e investigación. En las reflexiones filosóficas se le da otra acepción. Se le explica como un saber generalizado. Es un saber generalizado. Encontramos que este saber generalizado permite un conjunto de elementos que van a llevar a la explicación de lo que es la ciencia. La ciencia ha permitido que el hombre domine la naturaleza, transforme los materiales, sepa las propiedades que hay de todos los minerales, y esa situación lo ha llevado a innovar, a buscar formas distintas de ir generalizando, de ir construyendo alternativas de medios de producción o de insumos y materias primas. Y lo podemos ver. Anteriormente eran materias primas que provenían del sector primario, aparecen ahora derivados del petróleo, y después aparece una revolución, que es la revolución del plástico, la revolución de la cerámica, y todas estas revoluciones tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con la ciencia, con un saber generalizado que el hombre en sus distintas disciplinas va construyendo, va elaborando a través de un conjunto de teorías.
podemos encontrar que no existe una teoría, sino que existen una multitud de definiciones de teorías. Por ejemplo, una de las definiciones más difundidas es la de Carlos Popper. Las teorías científicas son enunciados universales que permiten expresar aquello que llamamos el mundo, para racionalizarlo, es decir, para explicarlo, para estudiarlo, para analizarlo, para dividirlo, para volverlo a integrar. Y la razón fundamental es dominarlo. Esta es una teoría. La teoría, entonces, le va a permitir al ser humano varias cosas importantes. Le va a permitir saber cómo piensa el hombre, le va a permitir al hombre saber cómo se deciden las cosas en sociedad. La teoría le va a permitir al hombre cuáles son los mejores procedimientos para producir, para incrementar la productividad. La teoría es lo que va a permitir, de alguna forma, desarrollar la comunicación, el transporte. Es decir, esa teoría se convierte en manos del ser humano en un instrumento tan poderoso que a partir de ese saber, de ese dominio y de esa información generalizada es lo que le va a permitir mantener un poder en el mercado. Un poder en el mercado en donde encontramos efectivamente que hay empresas transnacionales, empresas multinacionales, empresas internacionales o globales que van a tener al interior grandes laboratorios. A diferencia de las micro y pequeñas, que estas dependen básicamente de lo que los institutos, las universidades o las escuelas están desarrollando y que después empiezan a difundir a través de coloquios, a través de congresos, a través de las revistas, en fin. Pero es un conocimiento mucho más lento. Un conocimiento que va a tardar bastante tiempo hasta llegar a aquellos que lo van a utilizar para poder innovar. Mientras que las primeras empresas, las empresas grandes, que decíamos internacionales o multinacionales, estas están desarrollando a día con día el conocimiento. Es decir, están generando teorías, están generando paradigmas, no solamente para dominar la naturaleza, sino para dominar el mercado. ¿Qué implica dominar el mercado? Dominar el mercado implica la capacidad de imponerle a otros un comportamiento. ¿Cómo se comportarían los otros de la competencia frente a las grandes empresas? Pues a través de los precios, a través de la calidad, a través de la atención al cliente, a través de la diversidad del producto. Pero la diversidad del producto implica conocer todas las propiedades que tienen todos los materiales mediante los cuales se producen esos bienes. Y esos materiales están siendo analizados, estudiados por la física, por la geología, por la biología, en fin, por un conjunto de ramas o disciplinas distintas, que al ser integradas a través de producir un producto, nosotros encontramos entonces que el ser humano ha adquirido una propiedad, ha adquirido el poder de dominar, el poder de imponerle a los otros a partir de decirle qué vas a consumir, cómo vas a consumir, cómo puedes ir y tener acceso a ese bien. Y a partir de ese nivel de consumo o de ese bien que se está adquiriendo, es como el hombre es clasificado en la estructura social a través de estamentos. Y sabemos que en una sociedad la estratificación es muy clara. Hay una estratificación, decimos, de la clase baja, de la clase media y de la clase alta. De acuerdo al consumo es tu estratificación. Y de acuerdo a esa estratificación es tu papel en la sociedad. Ese papel de la sociedad está adjudicado por la forma en la que los hombres juegan un rol frente a las actividades económicas, y no solo eso, sino que además
su papel que juegan como propietarios o no propietarios de ese medio. Así como la facilidad, la creatividad y la innovación que tenga para incorporar conocimiento. Un conocimiento que deriva fundamentalmente de las teorías. Entonces, Popper tiene razón. Las teorías no solamente explican, no solamente transforman, sino también dominan. Domina la naturaleza, domina los materiales, domina al individuo, domina las propias empresas, se domina el propio sistema económico, ¿sí? Y frente a ese sistema económico encontramos que hay diferentes tipos de sociedades. Hay sociedades desarrolladas y desarrolladas, y entre ellas también hay un dominio. Ese dominio lo podemos ver fácilmente. Podemos encontrar, por ejemplo, que México vende al mundo cosas que derivan del sector primario. Y del sector primario encontramos cosas como los aguacates, los limones, las flores, todos los tipos de bienes, todos los bienes que derivan del campo y algunos derivados del petróleo. Esto es lo que vendemos al mercado mundial, pero a su vez le compramos a los países ricos cosas muy cosas complejas de alto nivel tecnológico, como son las lavadoras, los carros, las computadoras, en fin. En esta relación que existe entre lo que yo vendo, entre lo que yo compro, está expresando efectivamente un poder de dominio que abreva de la capacidad de generar conocimiento, un conocimiento que es impulsado por unos agentes económicos cuya función es ni más ni menos que imponer un dominio que se expresa en su capacidad de imponer condiciones en el mercado. Y para eso va a generar una empresa, un tamaño de empresa, una organización de la empresa, aunado a un conjunto de estrategias que van a ir demarcando, ¿no?, paulatinamente cuál es su área de influencia. En ese sentido, Carlos Popper tiene razón. La ciencia, las teorías, son, a fin de cuentas, una forma en la que se expresa un dominio. Pero no solamente existe esa definición, existen otras definiciones sobre las teorías. Por ejemplo, encontramos a Kinsher. Él afirma que la teoría es un conjunto de proposiciones hipotéticas. ¿Pero qué es una hipótesis? Es una suposición frente a algo. O dicho de otra forma, es una respuesta a una pregunta. Es una suposición de que algo se va a comportar de tal o cual forma. Pero no solamente es una suposición, sino que además es un concepto. La teoría está compuesta por conceptos. Y que además esos conceptos están relacionados entre sí, que ofrece un punto de vista sistemático de los fenómenos. Es decir, esos fenómenos que están relacionados unos con otros permiten explicar de alguna forma cómo los hombres tienen la posibilidad de dominar la naturaleza. Al explicar esas relaciones, existen un conjunto de variables. Variables que unas dependen de otras, y que esas dependencias es lo que permite crear un conjunto de modelos. Modelos que es una representación de la realidad que sí podemos manipular, que sí podemos cuantificar, que sí podemos prever. Y entonces la teoría se convierte no solamente ya como un instrumento de dominación, sino como un instrumento explicativo que permite prever problemas o contingencias hacia el futuro. Y que esto está reclamando al hombre una responsabilidad en la construcción de esa sociedad. Otro elemento importante es que no solamente le permite explicar, no solamente le permite predecir, sino que además le permite encontrar
una multitud de relaciones e interrelaciones entre los distintos factores que van a permitir el desarrollo de la ciencia. En ese momento en que encuentra esas relaciones e interrelaciones, el hombre se da cuenta de que ya no puede explicar las cosas a través de las disciplinariedades, a través de la disciplina de la geografía, a través de la disciplina de la economía, de la física, de la biología, de la geografía, de la psicología. No. Él lo que busca ahora es tratar de integrar esos saberes particularizados en una nueva noción de realidad, pero mucho más totalizadora, mucho más compleja, recuperando esas pequeñas cosas que fueron aisladas, pero que conforman un gran cuerpo teórico que permiten explicar, que permiten transformar la realidad. Y entonces aparece la necesidad de la multidisciplinariedad. Pedir prestado a las ciencias conceptos, palabras, métodos, técnicas para poder explicarla. Un ejemplo, si ustedes vieran o revisaran en el caso de la administración, el concepto de competitividad o el concepto de eficiencia, son conceptos que muchos de ellos son conceptos económicos. Conceptos económicos que están diciendo que hay que producir más con menos. Y que además aquellas empresas que lograron producir o que tenían fijado una meta de 50,000 productos y lograron rebasarlo en ese mismo tiempo, con más productos, produjeron lo doble, entonces estamos hablando de productividad, entonces estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de un uso adecuado, ¿sí? Que donde hubo una integración de todos los recursos capitales, recursos naturales, tecnológicos, en fin, para producir un bien rebasando sus expectativas que tenían fijadas en un primer momento. Estos conceptos son llevados no solamente a la geografía, no solamente a la administración, sino que también son llevados a la educación. Y entonces encontramos que hay conceptos que son parecidos, que son iguales en las distintas ciencias, pero que su uso es lo que está redefiniendo su concepto o lo que está redefiniendo su contenido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero demasiado cuidado en las cosas. Cuando nosotros elaboramos nuestro marco teórico, agarrar una teoría de la administración, de la contabilidad, de estrategias financieras, de empresas o de cualquier otra disciplina, implica que hay un badaje conceptual. Ese badaje conceptual hay que definirlo. ¿Qué estamos entendiendo por ello? ¿De qué manera esos conceptos explican mi realidad? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Cómo se miden? ¿Y hasta dónde me permiten a mí explicar las cosas? Por lo regular, siempre en una investigación hay una definición a priori de los conceptos que me van a permitir operacionalizar la investigación. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo al arbitrio, puedo entender por un concepto una multitud de cosas que llevan entonces a esa investigación o a ese investigador a ser incomprendido o a ser poco serio o a ser poco consecuente con sus propuestas. ¿Por qué? Porque no está definiendo conceptos, porque no los está acotando, porque además no los está relacionando y porque además esos conceptos pueden decir 1000 cosas, pero menos lo que él quería. En ese sentido, cuando nosotros elaboremos el marco teórico, tenemos que ser muy honestos. Muy honestos en el sentido de, bueno, voy a seleccionar 5 teorías. Y las 5 teorías manejan y dicen esto, de tal forma, lo calculan de tal forma, sus axiomas son así. Eso es lo que dicen con sus diferentes autores. Y frente a esos autores, ¿cuál es mi posición? Frente a ellos, ¿qué voy a retomar? ¿A todas? ¿Voy a retomar una parte de esos?
Si voy a retomar una parte es que estoy haciendo un nuevo marco teórico, un nuevo marco epistémico, un nuevo marco explicativo. Por lo tanto, tengo que definir mis conceptos. Si estoy tomando solamente una teoría, tengo que decir por qué esa teoría supera a las demás. Y además, cuáles son los conceptos que ésta utiliza para explicar esa realidad. En ambos casos, la definición conceptual es importante. Es importante porque nos va a permitir bajar el planteamiento teórico, es decir, una noción de realidad tan abstracta, convertirla en algo concreto. Navegar de lo abstracto a lo concreto es, en realidad, el papel, o es el papel más difícil que nosotros tenemos que desempeñar, y eso va a depender de nuestra habilidad, del conocimiento de las teorías, del conocimiento de la realidad y del método que nosotros utilicemos para reintegrar ese nuevo marco teórico. Dicho de otra forma, la teoría es finalmente la meta de la ciencia. Todo lo demás se deduce de ella. Los tres momentos en el proceso del conocimiento son entonces la descripción, la explicación y la predicción. Es lo que toda teoría tiene que cumplir para entonces llamarle ciencia. Esta es la separación que hay entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Esta es lo que separa entre mis percepciones, entre mis ideas, entre lo que creo que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. En ese sentido, la teoría, a fin de cuentas, la teoría es una noción de realidad que pertenece a una ciencia y que esa ciencia me clasifica en un conocimiento, entre una ciencia dura, entre una ciencia blanda, entre una ciencia en donde lo que importa es la idea o la otra en lo que importa es la explicación, la práctica social. Ambas teorías o ambas ciencias, en donde hay un conjunto de teorías y de enfoques, es en realidad el salto mortal que nosotros tenemos que realizar, porque tenemos que asumir el compromiso de que en esa teoría, en esos conceptos, en esa ciencia, hay una filosofía, porque la filosofía es la capacidad que el hombre ha tenido para explicar esa realidad. Y la explicamos de dos formas, desde la idea o desde la materia. Cualquiera que sea estas dos formas de hacerlo, es lo que nos permite situarnos en una corriente filosófica. Es lo que nos lleva a situarnos entre un hombre activo o un hombre pasivo. Es lo que nos lleva entre separar entre la descripción, lo explicativo y lo innovador. Además encontramos que la teoría, para que sea teoría, para que sea aceptada por todos, debe tener un referente, que tiene que ser la práctica. Es decir, la praxis es el mejor criterio que tiene la teoría para decir si es una teoría socialmente aceptada o es una teoría parcialmente aceptada. ¿Quién le da el criterio de verdad a las teorías? Pues la realidad. ¿Pero qué es la realidad? Todo aquello que está fuera de nosotros, que nos permite transformarla y que nos permite predecirlo. Aquella teoría que no permite transformar y predecir, entonces tiene un problema. No se le puede llamar ciencia, es conocimiento. Simplemente conocimiento. Un arsenal de conocimiento que fue aprendido, que fue desarrollado a través de nuestra forma en cómo interactuamos, que nos resultó en una experiencia, que nos modificó nuestros sentidos, pero que no es ciencia. En ese sentido, cuando nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo y estamos pasando del marco teórico al marco
diríamos, teórico, al marco histórico, donde tiene que ver el estudio de la perfectibilidad de la empresa, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a lo práctico. Nos estamos refiriendo a ver cómo está la empresa, cuáles son los competidores, cómo surgieron esos competidores, qué estrategias han hecho para poder ser lo que son, cuáles son los precios, cuál es la calidad, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Todos esos elementos es un conjunto de conocimientos que le permite al conocimiento primero describir las cosas y después explicarlas. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho que esas empresas sean tan exitosas? ¿Qué voy a hacer yo como empresa para no solamente ser exitosa, sino para irle robando o irme quedando poco a poco con esa pequeña rebanada de pastel? Y entonces, cuando hago esto, lo que estoy haciendo necesariamente es predecir mi comportamiento hacia el futuro y predisponerme a la acción. Cuando esa estrategia, en base a esa teoría, me permitieron alcanzar ese poder de mercado, esa influencia en el mercado, entonces estoy diciendo mi conocimiento, mi ciencia, mi teoría es verdadera. Entonces, la práctica es lo que determina, lo que permite decir una teoría es verdadera, una teoría es falsa, una teoría es socialmente aceptada o medianamente aceptada. La práctica empieza a separar entonces, ayuda entonces a que aquel conocimiento abstracto se convierta en concreto. Permite entonces que la teoría, que es un conjunto de conceptos y de categorías que incluye leyes, ya no sean leyes, ¿sí?, que estén explicadas por una intelequia superior, sino que sea interpretada por el común de los seres humanos que están asumiendo ese conocimiento que les permite mejorar su sociabilidad. De acuerdo con lo anterior, los principales aspectos que se deben considerar sobre la teoría son: la teoría es un saber generalizado. Se forma con conceptos, categorías y leyes. Tercero, la teoría es el reflejo de la realidad objetiva. Cuarto, la teoría y la práctica forman un todo y son indisolubles. Es decir, no puede haber esa separación que planteaba la hermenéutica, que planteaba el positivismo, ¿sí?, incluso de alguna forma la realidad crítica. No, sino que es una unidad totalizadora. Y en eso la dialéctica nos ha ayudado mucho a que el desarrollo de la ciencia asuma esos grandes derroteros. Es decir, la ciencia es el quehacer humano que consiste en la actitud de observar y experimentar dentro de un orden particular del conocimiento, los cuales se organizan de manera sistémica mediante determinados métodos, partiendo de un núcleo de conceptos o principios básicos a fin de alcanzar una validez universal. ¿Qué estamos diciendo? Que la ciencia, el desarrollo de la ciencia, es producto del quehacer humano. Es decir, todos los seres humanos podemos realizar ciencia. Pero la ciencia hay que cultivarla. Y para ello hay que desarrollar habilidades y destrezas de los individuos en un marco social. Y para ello, los individuos tienen que ser personas bastante ordenadas, disciplinadas y dispuestas a no leer un enfoque, sino a leer una multitud de enfoques sobre un problema. En la medida en que un ser humano conoce de manera ordenada, diríamos así, todos los saberes que se han realizado desde el siglo XVIII o antes hasta la actualidad, no solamente es un sabio,
sino que además es una persona que tiene mayores capacidades para ser un ser innovador, para ir más allá de lo que las tradiciones, las costumbres nos han establecido y sobre todo ser un sujeto que permita que las ciudades, que la cultura, que la modernidad empiece a expandirse a todos los rincones del planeta. En ese sentido, podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos en desarrollo que se obtiene mediante los métodos cognitivos y que se reflejan en conceptos exactos cuya verdad se comprueba y demuestra a través de la práctica social. Esta definición es muy importante porque estamos aceptando que la ciencia no es estática, sino que es una ciencia que va cambiando en la medida en que el hombre va cambiando. Y el hombre cambia en la medida en que se va sociabilizando y esa sociabilización va generando procesos de endoculturación, procesos de sociabilización, y esto va haciendo que su relación con la naturaleza, consigo mismo, se vuelva mucho más compleja. Esta complejidad va haciendo que los problemas que va enfrentando el ser humano no son los mismos, sino que van siendo distintos en distintos niveles, con distintos grados de complejidad, que necesitan diferentes conocimientos para explicarlos. El conocimiento visto así es un conocimiento que se va redefiniendo, que se va recreando día a día en la medida en que el hombre asume conciencia de su papel social. Donde la práctica social efectivamente es el punto que permite separar entre una posición popperiana y una posición dialéctica. Puesto que la ciencia permite al hombre dominar la naturaleza, con todo lo que esto implica, es necesario adoptar al menos un tipo de clasificación. Una de las más fundamentales distingue entre las ciencias empíricas y las ciencias formales. Eso es importante. Eso es importante porque nos va a permitir entonces clasificar todo el conocimiento, clasificar todas las teorías, ¿sí? Encontrar cuál es prácticamente la orientación, cuál es el papel del investigador en ese desarrollo del conocimiento científico y que además nos va a permitir integrarlos a través del concepto de la interdisciplinaridad, la interdisciplinaridad del conocimiento. Estas ciencias concentran su atención entonces en la realidad material, objetiva y tangible. Son ejemplos de ellas las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Así las estamos clasificando. Cuando estamos hablando de ciencias naturales, nos estamos hablando de un tipo de investigación. Estamos hablando de que la investigación y el conocimiento científico lo podemos aislar, lo podemos llevar a un laboratorio, podemos establecer condiciones, podemos suponer muchas cosas, pero todo es controlable. En las ciencias sociales, los experimentos no se pueden llevar a cabo. No podemos separar un hecho social de otros hechos porque es imposible. Pero más sin en cambio, ambas ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales, que es una clasificación del conocimiento científico que el hombre necesita para poder abrevar esos conocimientos y llevarlos a su práctica social para transformarlos, resultan ser importantes para encontrar la forma en cómo las ciencias se van interactuando unas con otras. De tal forma que esas ciencias sociales y esas ciencias naturales, lo habíamos dicho, la podemos dividir en dos, en ciencia formal y en ciencia factual. La ciencia formal tiene como objeto de estudio las ideas, mientras que la ciencia factual tiene como estudio los hechos.
La representación de la primera son a través de símbolos y signos. La segunda son las palabras. El método de análisis es la deducción lógica y la inducción, mientras que en el segundo es el método científico. La comprobación del primero, de lo que es la ciencia formal, donde están las ciencias naturales, ¿sí? Encontramos el razonamiento. Del otro lado de las ciencias factuales, encontramos que es la práctica. ¿Cuáles son entonces los diferentes tipos de conocimientos que existen en una ciencia formal y una ciencia factual? En la primera encontramos la lógica, la matemática. En la segunda encontramos la física, la sociología, la administración, la historia, la economía. Son formas distintas de cómo clasificar el conocimiento. Ese conocimiento permite entonces que la teoría económica, que la teoría administrativa, que la teoría de la contabilidad puedan tener una clasificación, podamos encontrar cuáles son sus límites, cuáles son sus campos, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus supuestos, cuáles son sus métodos, qué realidad quieren explicar, hasta dónde se juntan una con respecto a las otras, y esto permite ir creando nuevas ciencias. Y entonces aparece, por ejemplo, la geografía y la economía, y genera la geografía económica. Y así encontramos que la forma en cómo se van relacionando las ciencias va permitiendo el desarrollo de otras ciencias, de otros campos, con otros métodos, en donde los métodos de las disciplinaridades, de acuerdo a esas teorías, han sido reelaborados, pero que esa reelaboración corresponde a que la sociedad se ha vuelto más compleja, a que los sujetos de esa sociedad, que son las empresas y las familias, ahora son mucho más complejas, tienen más necesidades, tienen más medios para solucionar esas necesidades. Y no solo eso, sino que además el ambiente en el que se relacionan y se interrelacionan, ahora ya no es un plano de un pueblecito, de una localidad, de un municipio, de una región o de un país, sino que ahora se interrelaciona simultáneamente en tiempo real a nivel global o a nivel continental. Y que todos estos hechos van haciendo que los conceptos, que las palabras, que las nociones, que las ideas empiecen a modificarse. Estas modificaciones hacen que la ciencia cambie y se desarrolle. Todo esto tiene que estar expresamente en su marco teórico y en su estudio de factibilidad. Tiene que mostrarse esos cambios de la ciencia. Esos cambios de la ciencia van a permitir entonces demostrar que ustedes son personas especializadas en materia administrativa y de finanzas. Eso es lo que tiene que expresar. Tiene que expresar rigurosidad, sistematicidad y tiene que expresar organización. Y así ves, profundidad. Es todo por este momento. Se despide el profesor Gabriel Rangel Vargas.